Bienvenidos todos y todas que se suman a este webinar. Iniciamos nuevamente un ciclo de webinars ahora en el mes de septiembre que estaremos hablando de varios temas. Lo habíamos dejado un poquito de lado. Estábamos haciendo la visión semanal todos los domingos, pero habíamos ido incorporando otros cursos y hartas cosas en educación financiera, que es nuestra intención, una de nuestras premisas básicas en Rubix, educar financieramente a nuestros clientes, a la comunidad y a quienes podamos ayudar en este mundo a veces difícil de las finanzas personales. Así que en la oportunidad de hoy vamos a hablar sobre un tema que está bien de moda, que está ahí preocupando a más de alguno, como es el hecho de si seguirán subiendo las tasas de interés o no, y particularmente en lo referente a los créditos hipotecarios. Y hay algo que quiero, antes que comience, que debo decirle, que es súper importante. Generalmente, cuando vamos a adquirir un crédito hipotecario, no tenemos muchas opciones, no tenemos muchas alternativas, porque generalmente cuando vamos a pedir un crédito hipotecario es por otras razones que llegamos a ese momento de pedir un crédito hipotecario. Por ejemplo, los que compraron en blanco o en verde y tienen una fecha estimada de entrega, va a depender de esa fecha estimada de entrega cuál va a ser la tasa que nos toque. Y este es un tema súper importante. No peleen tanto con los ejecutivos bancarios, porque es verdad, si las tasas suben desde el momento en que a uno le ofrecen una tasa hasta el momento en que uno firma la escritura, pueden pasar perfectamente 1, 2, 3 meses. Y por lo tanto, en esos 2, 3 meses es perfectamente posible que las tasas cambien. Y eso es lo que hoy día está ocurriendo, por ejemplo. Yo podría haber tomado una tasa de interés, haber acordado una tasa de interés con el banco hace 2 meses atrás, pero si ahora tengo que firmar la escritura, es muy probable que esa tasa de interés haya cambiado. Así que eso es muy importante tener en cuenta. Primero, no tenemos mucha elección respecto al momento. Cuando nos vamos a comprar un departamento, una propiedad, alguna propiedad que necesite de un crédito hipotecario. O la otra alternativa es que si hoy día nosotros queremos comprar una casa o un departamento, algo por oportunidad, porque el precio está barato, porque encontramos una oferta, en esos casos tampoco podemos hacer mucho, porque ya es mucho más importante el precio al cual estamos adquiriendo, la oportunidad que estamos encontrando versus la decisión de tasas. Así que eso como primer aspecto a tener en cuenta, como primer tópico a considerar a la hora de decidir tomar una tasa de interés hipotecaria. Y muy importante es que, además, después de esa elección inicial, en el futuro puede darse la posibilidad de cambiar, de modificar esa tasa de interés. A eso le llamamos refinanciamiento. Y los que ya hayan invertido en propiedades y los que eventualmente habían tomado un crédito antes de septiembre, agosto-septiembre del 2019, sabrán que en ese momento hubo tasas muy bajas y que uno pudo refinanciar en ese momento en mejores condiciones que las iniciales del crédito. Yo personalmente tomé un crédito hipotecario hace 6 años y medio y lo refinancié precisamente en ese mes de agosto, septiembre del 2019. Prácticamente bajé a la mitad la tasa de interés que yo tenía inicialmente. Entonces, es posible, por supuesto, cambiar esas condiciones a lo largo del tiempo, en que si mejoran las condiciones, uno puede refinanciar el crédito hipotecario. Entonces, habiendo hecho esa mini introducción, de lo que vamos a hablar hoy día es cuáles son las causas de estas alzas de tasa de los créditos hipotecarios. Primer aspecto importante, ¿qué está pasando? ¿Por qué están subiendo las tasas de interés? Luego, el impacto que puede llegar a tener en el mercado inmobiliario, porque obviamente si aumentan mucho las tasas, va a tener algún impacto en la cantidad de personas que pueden estar dispuestas a comprar o no propiedades. Y finalmente, en qué cosas debemos preocuparnos, enfocarnos, estar atentos para ver cómo va a evolucionar las tasas de interés en el futuro. Así que son 3 grandes tópicos, nos vamos a concentrar mayoritariamente en el primero, las razones, las causas de esta alza de tasas, para después ver cómo esto impacta y finalmente qué podemos esperar. Entonces, hay 3 razones que creo son las principales que están afectando a
el aumento de las tasas de interés en el último tiempo. Y por lejos, la más importante es el retiro o los retiros del 10%. Lamentablemente, se han hecho muchos retiros del 10%, se ha liquidado aproximadamente un 20% de todos los fondos de pensiones, gran parte de los fondos de pensiones estaban invertidos en renta fija y por lo tanto una liquidación masiva de renta fija afecta a los precios y de esa manera termina cambiando las tasas de interés. En eso nos vamos a concentrar mucho para entender la lógica que hay detrás del por qué vemos un impacto de las tasas de interés a partir de los retiros del 10%. Esto está muy asociado también al riesgo país. Hace pocos días tuvimos el IPOM, el Informe de Política Monetaria del Banco Central, que en él se explica precisamente algunos de los riesgos. De hecho, de esa presentación de los consejeros, tomé un par de gráficos para explicar el impacto que está teniendo también el riesgo país en las tasas de interés. Y finalmente, vamos a hablar de la tasa de política monetaria, que también es una novedad, es algo que estamos recién adaptándonos a estos cambios de la tasa de interés después de un año de tener las tasas muy bajitas y por ende cómo está cambiando también ese panorama. Bien, entonces, lo primero, una de las causas son los retiros del 10%. Hasta ahora se han hecho más de 26 millones de operaciones, es decir, se han hecho más de 26 millones de retiros de diferentes magnitudes y en los 3 procesos de retiros de los fondos del 10%, en conjunto se ha hecho un desembolso de aproximadamente 50.000 millones de dólares. 50.000 millones de dólares es mucho dinero. Para que se hagan una idea, los fondos de pensiones administraban antes de los retiros aproximadamente 220.000 millones de dólares. Por lo tanto, con todos estos retiros se ha sacado aproximadamente un 20% de todos estos fondos. Otro dato interesante, todo lo que manejaban las AFP, esos 200.000 millones de dólares y fracción, es cerca de lo que produce todo un año Chile. El PIB de Chile son cerca de 300.000 millones de dólares. Lo que maneja las AFP se acerca bastante a ese número. Por lo tanto, es mucho dinero. Y ese dinero rescatado de los fondos de pensiones tiene impacto en el mercado de renta fija. Por lo tanto, gran parte de la liquidación que han hecho las AFP ha sido en el mercado de renta fija. Y cuando se habla de renta fija, existen muchos errores conceptuales respecto a lo que es la renta fija. Dentro de la renta fija hay bonos, hay papeles del Banco Central, bonos de empresas, bonos del Estado. Dentro de instrumentos de inversión de corto plazo también están los depósitos a plazo, pagarés. Hay un mundo de posibilidades dentro de instrumentos de renta fija y por ahí en algún webinar que hacía alguien preguntaba por qué las AFP no invierten en depósito a plazo. No es tan fácil, porque así como retiraron mucha plata de los fondos de pensiones, renta fija, esa liquidación no se puede hacer de un día para otro, porque uno de los principales actores del mercado chileno son las AFP. Si las AFP salen a vender toda la renta fija, el impacto sería enorme, gigantesco, y muy superior al impacto que ya ha tenido la liquidación de renta fija hoy en día. Entonces, no es como yo tengo 1 millón, 2 milloncitos ahorrados, compro y vendo acciones, compro y vendo un fondo mutuo. No, estamos hablando de grandes cantidades de dinero que es muy difícil de mover, más aún en un mercado muy pequeñito como el chileno. Entonces, no es tan fácil llegar y que a alguien se le ocurra que sea un genio y que diga, oye, vendo la renta fija de un día para otro y lo meto en un depósito a plazo. Y así no perdemos plata. No, porque antes de no perder plata en un depósito a plazo, que además igual se pierde plata, se habría hecho una pérdida gigantesca por la liquidación masiva de esos fondos. ¿Ya? Ese es el impacto que tiene una liquidación masiva de instrumentos de renta fija. Y otro concepto que es equivocado, que se habla mucho en redes sociales, que incluso algunos políticos no tienen ni idea de esto, lamentablemente, es que la renta fija no es fija. Y ahora voy a explicar por qué. Porque la renta fija es fija en el origen de la emisión del instrumento. La renta fija la emite un banco central, un gobierno, una empresa, y en Estados Unidos incluso las municipalidades emiten renta fija. Que básicamente la renta fija es, yo emito un papel, emito un documento, emito
algo simbólico, el cual se compromete, a partir de ese documento, se compromete uno a devolver la plata que me presta. Pensemos una empresa, yo soy Copec y necesito financiamiento. Obtengo financiamiento bancario, obtengo financiamiento a través de los accionistas que colocan plata en la empresa y también a través de la emisión de papeles. Yo, Copec, emito papeles en el mercado, pasan por todo un proceso de fiscalización, de protección de cara al inversionista, clasificaciones de riesgo, y ese papel que emite Copec se establece una tasa fija al inicio respecto al riesgo de esa empresa. Entonces se emite el papel a un precio y se coloca una tasa fija que va a ser la tasa que va a pagar ese documento, ese papel, ese compromiso al inversionista a lo largo del tiempo. Para que se hagan una idea, acá tenemos un ejemplo. Una empresa X emite bonos, emite esta renta fija a un precio de 1.000, ese es el valor del bono y ese bono va a pagar una tasa anual del 4%. Por lo tanto, ese bono que vale 1.000 va a pagar una tasa del 4% y esa tasa, ese cupón que me van a pagar es de 40 pesos. Todos los años me va a pagar ese bono 40 pesos. ¿Ya? ¿Hasta cuándo? Hasta que venza el bono. 5 años, 10 años, 20 años. Dependiendo del plazo, va a pagarse por todos los años los 40 pesos ese bono inicial de 1.000. Y por eso se llama renta fija, porque yo que adquirí ese bono, obtengo una renta fija a lo largo del tiempo del 4% de ese valor inicial del bono, que significa 40 pesos anuales. ¿Ya? ¿Todo claro hasta ahí? Me parece. Esperemos. Seguimos. Entonces, cuando hay una liquidación masiva de bonos en el mercado, aumenta la oferta. ¿Qué pasa con el precio? Cae. Se sale a vender bonos y no hay gente, no hay inversionistas que quieran comprar, porque están vendiendo tanto y como sé que van a seguir vendiéndose, yo no tengo ningún incentivo para comprar, porque ya hice las compras antes o ya compré lo que necesitaba, no necesito comprar más. Entonces, si hay una liquidación masiva de bonos de renta fija, los precios van a caer y ya no van a valer 1.000, va a valer 800, para que se entienda. Pero eso que yo compro a 800, de todas formas, me va a pagar 40, porque originalmente el bono se comprometía a pagar una tasa del 4% anual sobre los 1.000, es decir, 40 pesos todos los años. Entonces, si sé que ahora vale el bono 800 y sé que hoy día me va a pagar de todas formas 40 pesos anuales, ¿cuánto debería ser la tasa actual en función de ese cambio? Bien, entendiendo ese cambio, eso indica que 40 sobre 800 representa un 5% en la actualidad lo que me paga ese bono. Entonces, yo inversionista nuevo, que le compro al otro inversionista que adquirió esta deuda al inicio, cuando emitió Copec, para que se entienda más gráficamente, yo le voy a comprar el bono a ese inversionista que compró 1.000 al inicio, ahora se lo voy a comprar a 800. Y por lo tanto, hoy día, como sé que me va a pagar 40 igual, eso implica que me está pagando una tasa superior del 5%. Por eso, todos los días se transan bonos en el mercado y todos los días se valorizan estos bonos a diario en el mercado. Y por lo tanto, ¿qué fue lo que cambió acá? Aumentó la tasa del 4 al 5% porque el valor del bono disminuyó de 1.000 a 800. Entonces, un alza muy pequeñita del 4 al 5%, que parece insignificante, cuando suben las tasas del 4 al 5%, quiere decir que los precios de los bonos cayeron de manera importante, significativa. En este caso, una caída de 1.800, cayó un 20%. Y cuando se valoriza el conjunto de bonos, lo que se hace es valorizar el precio, no la tasa, sino que el precio. Y por eso es que ante una pequeña alza de tasas, la caída en el precio de los bonos puede ser muy relevante. Y como nos dice Daniel en el chat, nos comenta, ese sería el incentivo para comprar. Exacto. Yo, como tengo tantos bonos que tengo que salir a liquidar por los retiros del 10%, lo que yo hago es bajo el precio, porque tengo que liquidarlo. El Congreso me está obligando a yo liquidar estos bonos. Yo tenía pensado, como administradora, que estos bonos yo los tengo que dejar y mantener para 20, 30 años más, porque tengo que financiar pensiones en el futuro. Pero hoy día
los iluminados congresistas me están diciendo, vende y vende rápido, si necesitamos la plata, así que liquida rápido, y me da lo mismo al precio que tengas que vender, tú te las tienes que arreglar, AFPs malvadas. Pero lo que no entienden los iluminados congresistas es que esto no es apretar un botón y que esto se haga automático, no, oferta y demanda, y si salgo a vender muchos papeles, hay mayor oferta, tengo que disminuir el precio y eso termina afectando las tasas. ¿Y cuáles tasas? Las de largo plazo. Esas son las tasas que más se afectan, no las de corto plazo, sino que las de largo plazo. Se afectan más porque tienen que esperar más tiempo para poder generar estos flujos en el tiempo. Entonces, ese es el gran daño que está haciendo precisamente los políticos al sistema, porque lamentablemente nos está afectando a todos. Todos los multifondos tienen plata invertida en renta fija, por ley, porque todos los multifondos tienen que invertir una parte pequeña, mayor, en renta fija. Entonces, ahí hay un daño enorme en las rentabilidades de los multifondos, precisamente por la liquidación masiva, por la urgencia, además que se le ha puesto a los retiros del 10%. Ahí está el gran impacto que estamos viendo hoy día. Les recomiendo ver otro webinar de Matías, está en nuestro canal de YouTube, para que lo revisen, el por qué ha caído el multifondo E y que habla un poco también de estos temas un poquito más en profundidad. Esa es la primera causa. Y la segunda causa, que está absolutamente relacionada a esta farra de los fondos de pensiones, es que hoy día la institucionalidad se perdió en Chile. Lamentablemente hoy día no se puede confiar, porque en Chile los fondos de pensiones eran intocables y era para financiar pensiones. Por malas que fueran, habían ahorros para financiar pensiones. Hoy día los ahorros son menores y por lo tanto va a costar más financiar buenas pensiones en el futuro. Entonces, no hay credibilidad respecto a lo que haga Chile, porque en cualquier momento me pueden cambiar las reglas. E incluso tocaron los dineros que tenían las aseguradoras, las pensiones pagadas por renta vitalicia, que cuando uno contrata un seguro de renta vitalicia, uno se desprende de su plata, se la pasa a una compañía de seguro, yo le entrego la plata a la compañía de seguro y lo que estoy comprando ahí es confianza. Es confianza de que en el futuro la compañía de seguro me va a pagar sagradamente todos los meses mi pensión con una tasa y me la va a asegurar de por vida. Entonces, yo hoy día como pensionado también desconfío del mismo sistema porque le puedo pasar, o sea, ¿quién me asegura que yo le pase la plata a una compañía de seguro y que esa compañía de seguro en el tiempo no se vea perjudicada por todos estos malabares políticos que se han hecho y que finalmente no puedan cumplir con esa promesa? También puede afectar a los mismos pensionados. Entonces, todo esto afecta a la institucionalidad, a la credibilidad de Chile, y eso lo podemos ver en este gráfico que lo muestra el Banco Central, en cómo ha aumentado los credit default swaps. Los credit default swaps es un seguro que uno contrata para protegerse respecto a un posible default de un país. En este caso, el posible default, la posible quiebra de Chile. Había aumentado fuertemente en pandemia, bajó, pero hoy día estamos en niveles algo superiores a lo que teníamos hace algún tiempo atrás, y en algún momento esos credit default swaps, si se dan cuenta, a fines del 2019, a mediados, fines del 2019, esos credit default swaps eran muy bajitos, porque había muy poco riesgo respecto al pago de parte del gobierno chileno de bonos. Y obviamente eso cambia radicalmente con el estallido social y después con la pandemia. Entonces hoy día estamos en niveles muy superiores de riesgo país, ¿ya? Bueno, ha disminuido por supuesto respecto a la pandemia, pero estamos muy por sobre los niveles previos al estallido social, ¿ya? Entonces esa es la menor credibilidad que hoy día tiene Chile y que eso le pega, golpea a los bonos, a la rentabilidad exigida a la deuda chilena, ¿ya? Y otro aspecto importante, cuando el Banco Central les pregunta a las empresas, pensando en el desempeño de su empresa durante los próximos 12 meses, ¿cuán preocupado se encuentra por las siguientes situaciones? Situación política nacional, primero. Segundo, desarrollo de manifestaciones sociales. Tercero, aumento de costos de los insumos que utiliza su empresa. Todo relacionado a lo que ha pasado en el último tiempo, con la pandemia y con lo que se ha hecho en cuanto a política en el último tiempo. Y desarrollo de la pandemia. Y luego aumento de tasas de interés. Muchos aspectos que estamos hablando ahora. Hoy día hay una gran preocupación respecto a la política, respecto a las manifestaciones, al estallido social,
a la pandemia, por supuesto, a las tasas de interés, aspectos que hoy día son complejos para la empresa y para tomar decisiones a futuro. Entonces, esos dos son aspectos claros del aumento del riesgo país. Y por último, otra de las causas ha sido el aumento de la TPM, el aumento de la tasa política monetaria. Pero acá me detengo un segundo porque, cuidado, está aumentando la tasa política monetaria, pero si se dan cuenta, la tasa política monetaria estuvo mucho más alta cuando Chile tenía tasas mucho más bajas en los créditos hipotecarios. Entonces, no es porque haya subido la TPM, la tasa política monetaria, es que estén subiendo las tasas de interés de largo plazo en Chile. De hecho, a pesar de que ha subido la TPM, que afecta más a los créditos de corto plazo, los créditos de corto plazo han estado cayendo progresivamente en el último tiempo. Entonces, el principal impacto del aumento de las tasas de los créditos hipotecarios está asociada a los retiros del 10% y a la masiva liquidación de renta fija en el mercado local. Ahora, también la TPM no está afectando hoy día la tasa que está ahora, sino que la tasa a la cual puede llegar, que lo más probable es que llegue a terreno neutral en torno al 4% el próximo año. Y ese 4% fue unos niveles que se mantuvo por mucho tiempo en Chile, desde el 2010 al 2020, prácticamente toda esa década, las tasas estuvieron en torno al 3-4%. Entonces, que suba la tasa de esos niveles nuevamente no es tan terrible. Pero si el mercado cree que esa tasa de política monetaria va a subir al 5, al 6, al 7%, obviamente que también eso se va a traspasar a el costo de deuda y a los créditos hipotecarios también. Pero no es lineal, no es algo que ocurra sí o sí, sino que tienen que pasar otras cosas más también. Bien, voy a responder un par de preguntas y seguimos con el segundo punto de la agenda. Daniel dice, pero no fue en cualquier momento, hubo una situación extraordinaria. No sé a qué te refieres, Daniel. Lucas, que suba la tasa política monetaria sería algo bueno pensando en refinanciar en un par de años y de que habrá más gente arrendando. Que suba la tasa de política monetaria sería algo bueno pensando en refinanciar en un par de años y de que habrá más gente arrendando. Sí, o sea, hoy día puede estar subiendo y que quizás si alguien tiene que tomar un crédito hipotecario ahora va a ser más costoso. Y si todo se normaliza en 1 o 2 años más, puede que esté en niveles más bajos y ahí refinanciar. Eso puede hacerse sin problema. Y por eso más bien el tema actual es qué pasará en el corto plazo, pero a mediano plazo esto se puede normalizar, esperemos que así sea, vuelva a la cordura al Congreso y de esa manera esto se calme y finalmente no siga impactando a las personas, a las familias, a los hogares, a quienes dicen proteger. Y claro, si suben mucho las tasas, ya ahora veo a lo que vas, Lucas. Obviamente se le va a hacer más difícil a la gente poder comprar en el futuro y por lo tanto eso podría llevar a que más gente arriende. Sí, es factible, es posible que eso ocurra, totalmente. Jorge, me cuesta entender la relación de tasa de hipotecario y renta fija en Chile. ¿Quiere decir que debe subir la tasa de interés para competir directamente con bonos? No, lo que ocurre, Jorge, y quizás no lo expliqué bien, es que cuando a una persona le dan un crédito hipotecario, si a mí me dan un crédito hipotecario, eso no significa que el banco a mí me va a pasar la plata por 20 años. No, el banco necesita flexibilidad. Y si a mí me prestó plata, después esa plata que me prestó y el compromiso que yo tengo con el banco lo puede salir a negociar. Lo que hace el banco es que presta hoy día y se financia a largo plazo para prestar plata a largo plazo también. Entonces, si las tasas de largo plazo aumentan, el costo de fondo del banco aumenta. Y si aumenta el costo de fondo del banco, tiene que cobrar más tasas, porque el banco gana un spread solamente, gana un diferencial de tasas respecto a lo que se financia. Entonces, básicamente lo que está haciendo el banco es, hoy día las tasas están más altas, se financia más caro y por lo tanto le traspasa ese mayor costo a la persona que pidió el crédito. O sea que los bancos pueden preferir invertir en bonos, por ejemplo, si no subieran las tasas. No, no se dedican a invertir los bancos. Los bancos prestan plata, no se dedican a invertir. El tema es que piden deuda a largo plazo y esa deuda la traspasan al cliente. Creo que ahí se entendió mejor. Perfecto, Jorge. Muy buena pregunta. Bien, entonces pasando al segundo punto, el impacto en el mercado inmobiliario. Es lo que estamos hablando ahora y en qué se manifiesta. Y ahí el comentario que hacía Lucas es muy bueno. Porque claro, algunos se pueden asustar y decir, bueno, si suben mucho las tasas, ya no conviene invertir en propiedades. Puede ser todo lo contrario, porque si yo tengo acceso a comprar una propiedad a pesar del aumento de tasas, estoy en una mejor posición que una persona que todavía no se puede comprar un departamento, una casa, y por lo tanto después lo único que le va a quedar como alternativa es arrendar. Entonces, es muy importante que no hay que asustarse con este aumento de tasas. Obviamente que si aumentan mucho las tasas, va a afectar al mercado inmobiliario porque va a haber menos gente que va a poder tomar crédito hipotecario.
pero no hay que asustarse porque todavía estamos en niveles bastante normales, ¿ya? El tema es que nos habíamos mal acostumbrado a tener muy bajas tasas de interés y eso está cambiando, ¿ya? Eso está volviendo a un nivel más normal. Entonces, esto lo anunciaba el Banco Central también en los comentarios que ha hecho en la última semana. El otro efecto del alza de tasas, el Banco Central advierte encarecimiento de los créditos hipotecarios. Entonces, acá tenemos las principales líneas de negocio de los bancos. ¿A quienes prestan plata? Para vivienda, créditos comerciales para empresas, créditos comerciales para el exterior a las empresas y créditos de consumo, ¿ya? Los créditos de consumo son la línea roja, que es lo que no ha parado de caer en el último tiempo, que han estado cayendo harto esas tasas en el último tiempo, eje derecho. Y en el eje izquierdo está las tasas de vivienda, comerciales y comercio exterior. Entonces ahí podemos ver que la línea azul venía cayendo mediados del 2019 y de ahí en adelante lo único que ha hecho es subir. No se alcanza a ver muy claro y se ve mucho más claro en esta gráfica solita, en donde solo aparece la tasa de interés promedio de los créditos para vivienda. Entonces, mediados del 2019, tasas muy bajas, tasas promedio cercanas al 2%, y hoy en día estamos llegando a tasas promedio que ya superan el 3%. De hecho, ese gráfico no está actualizado. Pero hay que tener en cuenta que por muchos años, 2010, 2011, hasta el 2018, 2017, 2018, las tasas estuvieron en torno a los niveles actuales, 3,5, 4%. De hecho, uno de los créditos que tomé el año 2015 fue a tasas cercanas al 4%. Logré refinanciar a tasas del 2% a mediados del 2019. Hoy en día, si financio, voy a financiar a tasa del 3,5. Sigue siendo más baja de la tasa que tomé el 2015. Entonces, no es tan terrible lo que está pasando ahora, ¿ya? Pero obviamente, todos hemos visto que pudimos financiar a tasas del 2 a mediados del 2019 y hoy día está a un 60-70% más caras, ¿ya? De hecho, extraído el diario financiero, la tasa reciente, hace una semana, la tasa de interés promedio de los créditos hipotecarios durante la penúltima semana de agosto fue de 3,15% promedio en UF, o sea, UF más 3,5, 3,15. Mientras que en el mismo periodo del año pasado fue de 2,56. Y si nos vamos un año atrás, o sea, a mediados del 2019, esa tasa está cercana al 2%. Entonces, obviamente hay un impacto en las tasas de interés que están aumentando y mucha gente se lo está pensando dos veces si comprar o no ahora. Pero insisto, no hay que preocuparse. Hoy día todavía creo que no es tema. Yo creo que hoy día todavía hay tasas que son razonables. Y ahí lo que ha pasado en el mercado de las tasas y de los bancos es que se están entregando mejores condiciones con tasas mixtas. ¿Qué son las tasas mixtas? La tasa mixta es una protección para el Banco Central respecto al riesgo a futuro de tasa. ¿Qué es lo que hace? Te cobro una tasa muy bajita que te la fijo a 5 años, por ejemplo, del 1,5%, pero del año 6 en adelante la tasa va a ser variable. ¿Qué quiere decir que sea variable? Que en 5 años más, 6 años más, va a ser la tasa de mercado más un spread, que es lo que gana el banco. Entonces, si en 6 años más la tasa está en un 6% de mercado, va a ser un 6% más un spread. Entonces, antes estas tasas mixtas eran a 3 años. O sea, por 3 años te la fijaban y después del año 4 era variable. Eso desde el año 2008 en adelante. Pero ahora lo bueno es que los bancos están ofreciendo tasa fija a 5 años y del año 6 pasa a variable. Eso es bueno, porque en 5 años pueden pasar muchas cosas. Y una de tantas de ellas es que uno perfectamente pueda vender una propiedad de inversión dentro de 5 años, ¿ya? De hecho, está analizado que uno no mantiene un crédito hipotecario por más de 6 años. En promedio, los créditos hipotecarios duran 6 años. Promedio. Uno los va cambiando en el tiempo, porque vende, porque refinancia, etcétera. Entonces, 5 años que esté fija la tasa, mejoramos condiciones, compramos ahora, no pasa nada, y en el futuro se va viendo qué se hace. Entonces, estas tasas mixtas de hoy en día, a 5 años fija y luego variable, están bastante buenas, ¿ya? Para que también no se preocupen si es que están encontrando tasas fijas que son muy altas. Yo he visto tasas fijas hoy día sobre el 4%, sobre el 4,5%, incluso cerca del 5%. Las tasas fijas a 20, 25 años. Pero cuando uno la cambia a una cotización de tasa mixta, mejora considerablemente esa tasa a largo plazo. Camila me pregunta, ¿qué pasa con liquidar la deuda antes? ¿Te la castigan más con esas tasas mixtas, dado que el banco se protege con el spread? No,
Porque tú en cualquier momento, Camila, puedes liquidar tu crédito. O sea, si yo llevo 10 años y me gané el premio de la lotería, pago el crédito y se extinguió. O vendo la propiedad, pago la deuda y me quedo con un saldo. O pasa un tiempo, refinancio en mejores condiciones y cambio un crédito por otro. El crédito uno lo puede liquidar en cualquier momento, ¿ya? Y eso está bastante normado. De hecho, uno puede hacer prepagos, entiendo, en la mayoría de los casos, desde el 20% de la deuda uno lo puede prepagar, ¿ya? De ahí en adelante, siempre eso sale en la escritura. Son las condiciones que entrega el banco, precisamente. Entonces, si uno tiene la plata o uno quiere refinanciar, lo puede hacer en cualquier momento. A no ser que, obviamente, y eso no va a convenir, si es que las tasas aumentan mucho y yo tengo una tasa menor que la tasa nueva, no conviene refinanciar, porque uno se queda con la tasa antigua que es más baja. Al final, esa es la decisión que uno toma. Bien, y por lo tanto, ¿qué podemos esperar? ¿Qué podemos mirar de cara al futuro? Creo que hay 4 aspectos que son clave. Lo primero, este famoso cuarto retiro del 10%. Puede ser una nueva, muy mala noticia para el mercado de la renta fija. Y, sin lugar a dudas, si se lleva a cabo este cuarto retiro, es muy probable que las tasas de largo plazo y, por lo tanto, el impacto en las tasas de los créditos hipotecarios aumente un poco más. Así que eso hay que ponerle mucha atención si es que avanza este proyecto de ley como cuarto y último retiro, dicen algunos, va a fructificar o no. ¿Y quién nos dice que viene un quinto, un sexto y el 100% como se ha dicho? Y eso obviamente que sería terrible. Pero, como siempre he dicho, más de algún webinar lo he mencionado, ya queda poco para que termine este año 2021, año de miles de elecciones. Y por lo tanto, por eso el populismo está a la orden del día. Luego, segundo aspecto, es muy probable que en el corto plazo las clasificadoras de riesgo castiguen a Chile y cambien la calificación de riesgo. Es muy probable que en el corto plazo nos cambien la nota. Si nosotros éramos un alumno que tenía nota 6, en pocas semanas más, pocos meses más, muy probablemente las clasificadoras de riesgo nos van a bajar a nota 5, porque no estamos estudiando mucho, no estamos haciendo las tareas, no nos estamos portando bien como alumnos. Y por lo tanto, las clasificadoras de riesgo nos van a castigar y eso va a tener impacto en las tasas también. Luego viene ya a la vuelta de la esquina elecciones presidenciales y parlamentarias. ¿Quién sabe qué va a pasar ahí? No sabemos quién va a ser el próximo presidente de Chile, no sabemos cómo va a quedar el Congreso, todo eso es riesgo y por lo tanto eso también puede tener un impacto sin lugar a dudas en las tasas. Y finalmente, siempre el escenario internacional es muy importante. ¿Qué es lo que pase con la economía mundial? ¿Qué es lo que pase con la pandemia? ¿Qué es lo que pase con el cobre? ¿Qué es lo que pase con los mercados? ¿Qué es lo que pase con las tasas de interés en Estados Unidos? Etcétera. Así que todo esto se mete a la juguera y vamos viendo semana a semana cómo evolucionan las tasas de interés. Lo más probable es que en el corto plazo las tasas de interés sigan aumentando un poco más. Lo que no sabemos es qué va a pasar en un año más. Y en un año más esto puede mejorar mucho o puede empeorar aún más. Pero en el corto plazo, como lo dije al inicio, no podemos hacer mucho. Si alguien tiene que comprarse un departamento, una propiedad ahora porque la tenía promesada con anterioridad, hay que entregarse y hacerlo. Ya en el futuro se verá. Y hoy en día las tasas mixtas son una buena alternativa para poder refinanciar. Para poder financiar hoy en día en mejores condiciones que una tasa fija a largo plazo. Hoy en día son mucho mejores las tasas mixtas. Bien, Cari me pregunta, hola, ¿conviene invertir en propiedad o terreno en estos momentos viendo las tasas de interés? Yo personalmente soy defensor de invertir en propiedades, porque una propiedad uno genera flujo, genera arriendos y ese arriendo va pagando la deuda. En cambio, un terreno, uno invierte plata y lo deja ahí muerto, sin generar flujos. Y generalmente genera muchos más gastos de los que pensamos. Y en ambos casos, si el valor de la tierra aumenta de precio, va a aumentar en ambos casos. El valor del terreno aumenta al final dependiendo de la demanda que existe por tierra. Y eso va a existir tanto en departamentos como en terreno. Así que yo siempre prefiero la inversión en propiedades más que en terreno. Santiago me dice, hola Sergio, tenemos que comprar una propiedad el próximo mes. ¿Será bueno tomar un crédito a tasa mixta para refinanciarlo antes de 5 años y pasarlo a tasa fija, esperando que mejore el escenario en los años siguientes y vuelvan a bajar las tasas de interés? Sí, yo creo que hoy día una buena decisión una tasa mixta. Ojo, yo me acuerdo, año 2008, 2009, 2010, mi primera propiedad la compré en 2010. En ese momento, como ya en ese momento estaban bajando fuerte las tasas, en 2010 ya eran tasas bajas respecto a la historia. De ahí todos queríamos comprar a tasa fija, porque ya habían bajado mucho las tasas a largo plazo. Y los que estaban comprando a tasa mixta era una situación más arriesgada, porque uno decía, chuta, están tan bajas las tasas, capaz que suban en el futuro. Bueno, ¿qué pasó del año 2000 en adelante? 2010 en adelante, las tasas bajaron. Por lo tanto, la tasa mixta,
cuando se pasó de la fija a la variable siguió siendo muy buena tasa por mucho tiempo más, hasta ahora hace poco. Entonces, el hecho de que uno tome una tasa mixta ahora, capaz que ni sea necesario en el futuro refinanciarla, porque quizá en el futuro, si la tasa variable baja, o sea, si la tasa baja, cuando aplique la tasa variable, uno puede verse beneficiado. Así que yo creo que hoy día la tasa mixta es una buena alternativa y yo me iría por ella si tengo que comprar una propiedad prontamente. Jorge, ¿y no se puede refinanciar una tasa mixta con otra tasa mixta de otro banco? Sí, por supuesto. Al final acá se trata de encontrar la mejor opción y uno puede vitrinear todo el tiempo. Bueno, nosotros en su momento en Rubix a nuestros clientes a mediados del 2019 le dijimos, por favor, refinancien, 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 refinancien. Muchos clientes refinanciaron porque eran un momento de muy buenas tasas. Y yo personalmente refinancié un crédito a tasa del 2%. Así que creo que fue menos incluso, fue 1,85, algo así. Entonces, uno tiene que estar finalmente viendo la mejor alternativa. Esto al final es plata, es dinero. El que te baje la tasa de un 4% cae 4% a un 2% puede significar mucho ahorro, ¿ya? Así que son las cosas que uno está mirando, son las cosas que uno está tratando de alertar a nuestros clientes y también, por supuesto, en nuestro canal de YouTube, por las diferentes vías, nosotros tratamos de aconsejar también y dar y encender estas alarmas cuando vemos cosas que son importantes. Bien, estamos finalizando. La verdad que queríamos hablar de este tema del aumento de las tasas de interés, que está siendo un tema relevante en el corto plazo y mucha preocupación, pero espero se haya entendido, no pasa nada, tratar de buscar la mejor alternativa hoy día, esa mejor alternativa hoy día puede ser tasas mixtas, en tasas mixtas uno todavía encuentra tasas buenas, tasas CAE buenas, atractivas, por lo menos por los primeros 5 años, y bueno, lo más probable es que en el corto plazo las tasas sigan aumentando por todo lo que hablamos anteriormente, hay muchos riesgos presentes, lamentablemente le han hecho un gran daño a la economía, los retiros del 10%. Se dice que se quiere ayudar a la gente, pero claramente no se está ayudando a la gente porque esto tiene consecuencias. ¿Cuáles son esas consecuencias? Que las tasas de interés para quien se quiera comprar una propiedad aumenta y porque mayor liquidez en el mercado, en la economía, genera mayor inflación. Y eso termina afectando a las familias más pobres, lamentablemente. Así que bien, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Estoy feliz porque por primera vez, yo creo que hace mucho tiempo no hago un webinar tan corto. Siempre me extiendo más de una hora. Muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Suscríbanse a nuestro canal en YouTube, síganos en las diferentes redes sociales y estaremos todo este mes de septiembre con más webinars. Así que estén atentos todos los miércoles en este mes de septiembre, nuevos webinars sobre la coyuntura. Un abrazo, que estén muy bien. Chao, chao.